Amigas y amigos, quiero compartir con ustedes una meditación sobre el Día del Perdón y luego una reflexión sobre Israel. La meditación dice así: el Día del Perdón, entre los consagrados a las festividades judías, tiene la particularidad de enfatizar la responsabilidad del hombre en lo que hace a la construcción de un pensamiento autocrítico y en esa misma medida la posibilidad de que cada uno de nosotros se exponga ante sus semejantes como alguien que reclama consideración y comprensión a partir de su propia autocrítica. El otro, de esta manera, es concebido como alguien que, identificándose con nosotros en la necesidad de llevar a cabo este proceso autocrítico, nos concede el mismo perdón por nuestros excesos y faltas en el trato con los demás, ese mismo perdón que solicita para sí mismo. Se trata de un vínculo entre semejantes en el que el perdón que se otorga es brindado por identificación y no desde una posición de superioridad. Perdona, pues, quien ha incurrido en las mismas desmesuras que nosotros y no quien está a salvo de esas desmesuras. Si no es a Dios a quien debe recurrirse para que otorgue el perdón, es precisamente porque solo entre iguales el perdón otorgado y recibido puede cumplir su verdadera función, que es la reconciliación solidaria que infunde todo su sentido a la palabra prójimo, al potenciar el valor del encuentro en la identificación. Igualmente importante o relevante es el hecho de que el perdón concedido y recibido debe renovar su vigencia año tras año. Ello implica que la recaída en el exceso, en el abuso, en el error, en la conducta arbitraria, resulta ineludible y que su superación es siempre momentánea, periódica y tan posible siempre como nunca definitiva. El hombre es un ser en construcción, tanto una tarea como un proyecto. Al igual que su alianza con Dios, una y otra vez se ve expuesto a transgresiones y deserciones por parte del hombre. Del mismo modo, el perdón alcanzado se ve expuesto a renovar transgresiones porque el hombre carece de una esencia que lo instale de una vez por todas en el campo de la redención. El hombre es aprendizaje, sabiduría inconclusa, esfuerzo por ir más allá de la situación en que se encuentra. Si Dios lo creó libre, es para que pueda
emprender una y otra vez el camino de la rectificación y el perfeccionamiento, siempre posibles, siempre necesarios y nunca suficientes. Es así como la insuficiencia de su conducta se reconcilia con la posibilidad de un aprendizaje y de una conducta rectificadora. El Dios del perdón y el día del perdón. El día del perdón celebra ese instante de reencuentro con la oportunidad de volver a empezar, bendecidos por la comprensión por parte de quien como nosotros necesita ser comprendido. Esta alianza interpares, entre iguales, ratifica indirectamente la alianza con Dios. En esta alianza mayor que Dios establece con el hombre, lo que Dios solicita no es ser reconocido ante todo como omnipotente, sino como presencia. Una presencia que se manifiesta para que el hombre la reconozca como alteridad, como un otro que aspira a ser admitido por él en su diferencia, en su distancia y en su cercanía. Esta apertura o disposición al reconocimiento del otro es por parte del hombre aptitud o posicionamiento y disponibilidad hacia los valores. ¿Qué valora el hombre en el encuentro con el otro si de veras está cerca de él? Valora la diferencia, la semejanza en la diferencia. Reconocido el otro como diferente de mí, puedo entablar con él una relación, un vínculo, una alianza. Solo es posible el encuentro entre diferentes. Al reconocer al otro como otro y ser reconocido por él del mismo modo, es decir, en mi singularidad, nace entre ambos el parentesco. Nos une la diferencia admitida y valorada. Solo si somos diferentes podemos llegar a parecernos. Solo si somos diferentes podemos reconocernos. Si fuéramos idénticos, no habría encuentro, no habría diálogo, habría redundancia, monólogo, soledad. El concepto de perdón se deja interpretar también como liberación y en tal sentido como oportunidad. Mediante el perdón ganado, volvemos a emprender el camino del perfeccionamiento posible y simultáneamente el del riesgo de poder abandonar ese camino de perfeccionamiento. Si en el día del perdón recurro al otro para obtener de él comprensión y renovación de la oportunidad de rectificarme, es porque lo reconozco al unísono como semejante y diferente de mí. Su diferencia con respecto a mí hace de él alguien distinto a quien busco para obtener su perdón. Y su situación existencial, similar a la mía, hace de él alguien semejante
que habrá de pedirme lo mismo que yo le solicito. Día del perdón, día de una nueva oportunidad, día de la celebración del prójimo como indispensable para la constitución de mi propia identidad en el campo de la solidaridad. La fiesta de Dios es el encuentro del hombre con el hombre. Israel. Israel. Israel aspira a tener adversarios y a dejar de tener enemigos. El adversario es aquel que puede disentir con nosotros, pero no excluirnos jamás de la interdependencia y del encuentro en la palabra. El adversario es siempre alguien que, como yo, ha sacralizado la palabra. Israel quiere adversarios, no quiere enemigos. Los enemigos de Israel no quieren tener en Israel un adversario. Quieren que Israel desaparezca, que se extinga absolutamente. El concepto de Palestina libre, tan repetido en estos días, dice esencialmente sin Israel, Medio Oriente sin Israel. Por eso es muy importante entender que los enemigos irreductibles de Israel no quieren ni aspiran a la existencia de dos estados que sepan convivir en el marco de la interdependencia, las diferencias y la libertad. Quieren la extinción de Israel. Mientras esto sea así, mientras Israel se tenga que enfrentar a quienes parten de la premisa de que el Estado judío debe desaparecer, no habrá paz. Podrá interrumpirse circunstancialmente la guerra, pero la paz, entendida como encuentro entre adversarios en el campo de la palabra, de la disidencia dialogada, esa paz no sobrevendrá. Y tenemos que tener el coraje de comprender por qué. Israel no quiere la guerra. Desde su mismo momento de creación, es un Estado que aspiró a tener un lugar, no todo el lugar. Y es precisamente donde este concepto de totalidad, entendido como requisito del enemigo que no quiere ser adversario, prepondera en la ideología de Hamás y en la ideología de Irán, que se hace evidente entonces por qué la paz no puede terminar de instalarse en Medio Oriente. La existencia de dos estados, la posibilidad de que los palestinos tengan su patria, está hoy primordialmente amenazada por la irreductibilidad de los enemigos de Israel y no por Israel. El pueblo palestino, las víctimas que ha generado esta guerra, han sido expuestas a la intemperie brutal de la guerra por quienes se dicen representarlo primordialmente, por Hamás, un Hamás que ha tenido recursos para abrir túneles y armarse, pero no para proteger a su pueblo de la violencia. Esta asimetría profunda
entre un Estado que quiere convivir con adversarios y un gobierno regido por el terrorismo que aspira a la aniquilación del Estado judío, es entonces la trágica asimetría del presente a la que está enfrentado Israel. El antisemitismo, es decir, la negación de la vida judía, la homologación de lo judío al mal, es una de las banderas fundamentales de este pensamiento totalitario que concibe a Israel y a los judíos como lo que no debe haber. No es esta la lógica de la totalidad del mundo árabe. Es la lógica dominante en los procedimientos que reemplazan a la política por la guerra. Mucho tienen que aprender quienes han creído que Israel aceptará pasivamente el proyecto de aniquilación en el que están embarcados los regímenes terroristas. Israel sobrevivirá a todo esto, como seguramente sobrevivirán también los palestinos a la existencia de Hamas, de Hezbollah y de Irán. Pero para eso es indispensable que al lado del llamado israelí a tener adversarios y no enemigos, hay un enorme esfuerzo del mundo árabe para probar que está interesado en la existencia de un Estado palestino no gobernado por el terrorismo. Estamos viviendo en suma un momento cargado de tragicidad. ¿Qué es lo trágico? Lo trágico es la catástrofe que no encuentra salida en una resolución. Pero tengamos claro, porque esto hace a la templanza del pueblo judío, que mientras la paz es un proyecto de Israel, la guerra de exterminio es el proyecto de sus enemigos. Hatimah Tová.